Eh, el método de Stephenson es un método que converge cuadráticamente, pero para entenderlo es necesario saber que existe un método llamado el método Aiken. Este método nos ayuda a que una sucesión linealmente convergente converja, pero de forma cuadrática. Eso quiere decir de que tomamos esta sucesión con n cuando tiende al infinito, y de igual forma es necesario que tengamos una aproximación inicial. Esa aproximación inicial debe ser igualada a Pn más 1 menos P, Pn menos P, Pn más 2 menos P. Esto básicamente se hace para poder encontrar una ecuación que sea cuadráticamente convergente, siempre y cuando n tienda al infinito. Entonces, desde aquí ya podemos decir que estas tres eh, fórmulas son equivalentes entre sí, pero de forma muy aproximada. Entonces, para poder construir esta ecuación, primero igualamos Pn más 1 menos P a Pn más 2 menos P, y Pn menos P le igualamos a Pn más 1 menos P. Esto con el fin de encontrar la ecuación. Entonces ahora simplemente empezamos a operar y obtenemos Pn más 1 menos P al cuadrado. Esto aproximadamente igual a Pn más 2 menos P por Pn menos P. Entonces, a partir de aquí ya nos damos cuenta de que tenemos una ecuación que es cuadrática. Entonces, si determinamos que esta ecuación es cuadrática, entonces sí podemos decir de que nos va a servir. Y otra vez operamos y nos queda la siguiente forma: Pn más 1 todo eso al cuadrado menos 2p más 1 por p más p cuadrado, aproximadamente igual o equivalente en forma aproximada, claro está, a Pn más 2 más P por Pn menos, entre paréntesis podríamos decirlo de esa forma, a Pn más 2 por P más P cuadrado. Entonces, desde aquí ya empezamos a despejar P y nos queda de la siguiente forma: simplemente P más 2 por Pn menos Pn más 1 al cuadrado partido Pn más 2 menos 2 Pn más 1 más Pn. Eso simplemente ya despejado. Bueno, ahora saltándonos ciertos pasos ya podemos determinar que P es igual o equivalente a Pn menos Pn más 1 menos P al cuadrado partido Pn más 2 menos 2p más 1 más Pn. Bueno, en este caso el método de Aiken ya se ha llevado a cabo y es posible decir de que se ha llegado a una forma equivalente para obtener el algoritmo de Stephenson. Entonces, el método de Aiken ya simplemente como tal nos ayuda a determinar que nuestra sucesión ya converge de forma cuadrática, es decir, que con pocas iteraciones ya podemos obtener una aproximación mejor a la que teníamos en forma lineal. Bueno, el algoritmo de Stephenson como tal necesita una función fx tal que sea igual a la aproximación inicial, que en este caso es la que más se acerque al punto que se quiere iterar. Bueno, haciendo una pausa, es posible decir de que el método de Stephenson es un método amplio del método del punto fijo, pero equivalente al método de Aiken. Entonces, obteniendo ya nuestra aproximación inicial, es posible evaluarla en la función que ya se tiene.
Entonces, con esta ya encontramos un punto siguiente, es decir, x sub 1, que está evaluado en x sub 0. Y ahora también encontramos x sub 2, que está evaluado en x sub 1. Y por último tenemos x sub 3, que se evalúa, pero con la fórmula que se obtuvo con el método de Aiken. Y en este caso es importante obtener los dos puntos que tenemos al principio, es decir, x sub 0, que nos sirvió para encontrar x sub 1, y x sub 2. Entonces, aplicando la fórmula anterior, se obtiene el punto 3. Ahora lo que se hace es sustituir ese punto 3 como x sub 0. Entonces se itera de nuevo, es decir, se obtiene x sub 1 como la función obtenida en x sub 0 y x sub 2 como x sub 1. Es decir, cada vez que obtengamos x sub 0 se intercambia por x3 y de nuevo se repite el proceso. Ahora es dependiendo de hasta qué iteración se obtenga la aproximación mejor a la que se quiere obtener. Entonces, en realidad el método de Stephenson ya se empieza a volver pues mejor en cuanto a obtener los ceros de la función. Y en este caso pues simplemente es cambiando cada vez los puntos que se tienen por los puntos anteriores, es decir, evaluándolos en la función. Como ejemplo, para utilizar el método de Stephenson, tenemos la función f de x es igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Antes de iniciar cualquier método numérico, debemos asegurarnos que nuestra función posea mínimo una raíz. Una vez que ya tenemos determinado este punto, podemos continuar con cualquiera de los métodos numéricos. Dado que el método de punto fijo y el método de Stephenson están relacionados, significa que, según el método de punto fijo, deberemos de encontrar una función de tipo g de x es igual a x. Para ello, el método de Stephenson dice que es recomendable que nuestro despeje sea por parte de nuestro término con mayor grado, en este caso x al cubo. Sin embargo, cualquier despeje podría darnos una función que termine convergiendo a nuestra raíz. Es por ello que vamos a ejemplificar dos casos. Una es utilizando factorización, donde nuestra función g de x termine siendo raíz cuadrada de 10 sobre x más 4. Y nuestro segundo caso, que será despejando x al cubo, en donde tendremos la función g de x será igual a raíz al cubo de 10 menos 4 por x al cuadrado. El algoritmo es igual para todas las funciones, por lo tanto solo es necesario explicar una de estas. El método Stephenson requiere que utilicemos un punto inicial muy cercano a nuestra raíz. Si en caso no tuviésemos una tabla de valores para poder encontrarlo, solo basta con ver la gráfica y determinar este punto. Vemos que en nuestro caso 1.5 está muy cerca de la raíz, por lo tanto podemos utilizarlo como punto inicial. Según nuestro algoritmo de punto fijo, para obtener una mejor aproximación necesitamos evaluar nuestro punto anterior con la función g de x. A partir de esto deducimos las expresiones para x1 y x2. Una vez tenemos los tres puntos, procedemos a expresarlos con la función del método de Aiken. En nuestra primera iteración no es necesario colocar el error porcentual ni la precisión porque no tenemos ninguna aproximación anterior con la cual podamos comparar. Para la segunda iteración debemos encontrar nuevamente un punto inicial. Sin embargo, recordemos que el punto x3 es nuestra mejor aproximación a la raíz de la función. Por lo tanto, en cada nueva iteración, nuestro punto inicial cambiará hacia el punto x3 que hayamos encontrado. Una vez teniendo esto, se procede a desplazar todas y cada una de las fórmulas a cada fila posterior. Desde nuestra segunda iteración podemos tener ya un error porcentual.
Su fórmula se da por el valor absoluto de x3 actual menos x3 anterior. Todo esto sobre x3 actual. Usamos x3 debido a ser nuestra mejor aproximación en cada iteración. Por otro lado, la precisión se calcula con el valor absoluto de la resta entre x3 actual y x3 anterior. Como podemos ver en este caso, el método Stephenson nos da el cero exacto desde la iteración número 3. Si, por ejemplo, definimos una tolerancia de por 10 a la menos 6, estaríamos diciendo que el método Stephenson nos da el resultado desde la iteración número 2. Para nuestro segundo caso, utilizando el despeje con el término de mayor grado, tenemos que el método Stephenson llega a la raíz en 6 iteraciones y llega a nuestra tolerancia de ejemplo en 4 iteraciones. La velocidad del método Stephenson dependerá de la función g de x encontrada. Si hacemos una comparativa con el método de punto fijo, en pantalla se mostrará en cuántas iteraciones se encuentra la raíz exacta en cada método, utilizando la misma función g de x y el mismo punto inicial. Podemos observar que el método Stephenson es cerca de 6 veces más rápido que el método de punto fijo. Su rapidez se debe a que el método de Eigen lo que hace es que en base a una secuencia de puntos, en este caso x0, x1 y x2, se encuentra el punto de convergencia cuando esta secuencia tiende al infinito. Por lo tanto, es como si al usar el método de Stephenson o el método de Eigen nos saltásemos iteraciones que tenemos en el método de punto fijo. Es por ello que se le denomina con el nombre de método de punto fijo acelerado. Usamos deducciones de puntos para poder acelerar nuestro proceso de convergencia. Para terminar el video, debemos tener dos recomendaciones para utilizar el método de Stephenson. La primera recomendación es intentar que nuestro primer despeje o nuestra función g de x esté respecto a la x de mayor grado. Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier otro despeje podría llegar a darnos una función que termine convergiendo a nuestra raíz. Como segunda recomendación es que debemos tomar un punto inicial muy cercano a la raíz. Esto es debido a que nuestra función g de x tendrá un dominio y un comportamiento muy diferente a nuestra función original f de x.